Bueno, la sesión de hoy la vamos a dedicar a mirar el concepto de actor político, pero previo al hablar de actor político hablemos del concepto de actor. Este es un concepto sobre el cual se han referido muchos autores. En los textos que ustedes tienen de la bibliografía van a encontrar un ejercicio en donde encontramos aportes de autores como Weber, como Alan Turing, que nos dicen cada cual qué es lo relevante. Lo importante aquí sería destacar que para algunos como Weber, lo fundamental del concepto de actor es la idea de comportamiento racional. Para Alan Turing, por el contrario, lo fundamental es que haya una lógica de acción del actor y que ésta pretenda modificar su entorno. Para otros autores hay otros elementos que tienen que ver con responsabilidad, que tienen que ver con recursos y que tienen que ver con el tema de poder, pero esto lo pueden ver en detalle en el texto. Aquí lo que quería destacar es que ese concepto de actor, que sin duda es un concepto que también tiene que ver de alguna manera con el tema del teatro, si se quiere, los protagonistas dentro de un escenario determinado, está muy ligado a la idea de poder. Es decir, un actor necesariamente debe tener poder en términos de recursos de poder. Ya veremos más adelante que los recursos de poder son muy amplios, son muy diversos y que el término poder tiene en castellano por lo menos una doble acepción, el poder como capacidad y el poder como dominio, es decir, actor entonces sería aquel sujeto que tiene capacidad para dominar, esto es, ejercer presión sobre otros actores o sobre el contexto en el cual actúa. Preliminarmente podríamos decir, y retomando todas estas contribuciones que ustedes la van a encontrar en los textos de la bibliografía más en detalle, que podremos entender el actor como un protagonista colectivo, que obviamente puede expresarse a través de personas, de líderes, de dirigentes, aunque también podría ser un protagonista individual. Pero tres elementos muy importantes. Tiene un sentido y una direccionalidad en su acción. ¿Qué significa esto? Significa que un actor tiene claro para dónde quiere ir en su actuación. Eso es muy importante. Eso diferencia a un actor de otro tipo de grupos. Segundo, que tiene recursos de poder. Porque un actor sin recursos de poder pues no existe, y ya veremos luego que es muy diverso el abanico de recursos de poder. Y tercero, que desarrolla una serie de prácticas sociales de distinto tipo, prácticas discursivas, porque como sabemos el discurso es de alguna manera constructor de realidad, prácticas de presión, de movilización, de organización, de concertación, etc. Todas esas prácticas destinadas a conseguir los objetivos que se propone ese actor. Los actores clásicos se han considerado siempre que fueron los partidos políticos y los grupos de poder, los grupos de interés o grupos de presión. ¿Por qué? Porque clásicamente la
la configuración de la democracia moderna está ligada básicamente a la construcción de los estados-nación y emerge la idea de la democracia de representación o democracia representativa. Ahora bien, para que hayan representaciones se requiere que las personas, los individuos en una sociedad, en una comunidad política, se agrupen por ciertas identidades. Y eso fue lo que históricamente dio origen, si se quiere, a la idea de partidos. Pero también se pueden agrupar, y de hecho se agrupan en torno a intereses. Y eso da origen al otro tipo de actor, que es el de los grupos de interés. Por eso decimos allí en la diapositiva que esos dos actores políticos clásicos, los partidos políticos y los grupos de interés, cada uno de ellos corresponden a lo que Manuel Antonio Garretón, el colega chileno, denomina en el primer caso de los partidos políticos un polo universalista, que significa que los partidos políticos, por lo menos en teoría, deben ocuparse de todos los problemas de la sociedad. ¿Por qué? Porque si el partido mañana es gobierno, evidentemente tiene que formular propuestas en todos los campos de la actividad social. Un partido político va a tener que ocuparse de la recreación, pero también de la seguridad, también de la salud, de la educación, de todos los ámbitos de la vida social. Por eso esa idea de polo universalista. Por el contrario, los grupos de interés, también llamados grupos de presión, corresponden a lo que Garretón llama un polo particularista. Algunos incluso lo denominan que son grupos monotemáticos, por cuanto se supone que tienen un referente fundamental que mueve su acción. Algunos ejemplos nos ilustran eso. Para hablar del caso colombiano, la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, que es un grupo de interés, se ocupa fundamentalmente de los temas, preocupaciones y problemas de los comerciantes. La Federación de Ganaderos, FEDEGAN, igualmente de los temas de los ganaderos. FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, de las preocupaciones, de las demandas de los educadores y así sucesivamente. Ahora, eso no quiere decir que los grupos de interés no se puedan ocupar, de hecho lo hacen, de otros temas, por supuesto. Los grupos de interés tienden a ocuparse de casi todos los temas, pero su referente, su prioridad está en ese tema que mueve al grupo al cual representa. ¿Cuál es la diferencia central entre estos dos actores políticos? Los partidos tienen una pretensión y es el control total o parcial de las instituciones del Estado. Por eso se dice que los partidos tienen normalmente vocación de poder. Dicho de otra manera, si se quiere coloquial, uno no crea un partido político para desarrollar otro tipo de actividades sociales. Los partidos fundamentalmente se crean para ocuparse de la disputa por el poder político a través del escenario electoral. Por eso la preocupación fundamental de los partidos es ganar elecciones, ya sea de manera individual o como parte de una coalición, y en esa medida, si ganan la elección, ser quien controla el poder del Estado, ya sea nacional o local, o ser parte de ese control. Por ejemplo,
que le asignen a un partido un ministerio o una serie de entidades para desde allí desarrollar sus políticas. El grupo de interés, por el contrario, siendo también un actor político, busca incidir de otra manera. Busca que las decisiones de política pública favorezcan sus intereses, que las decisiones de política pública prioricen sus intereses por encima de los de otros grupos. Entonces allí vemos que si bien los dos son actores políticos, tienen formas de actuar distintas en la búsqueda de su acción política. Históricamente vamos a ver que luego, quiero decir en las últimas decenios, el último medio siglo por lo menos, emergen otras formas de esa relación entre sociedad y Estado, que es donde se sitúan lo que hemos llamado en esta sesión los actores políticos. Y es la emergencia, por ejemplo, de un lado, de otro tipo de organizaciones como movimientos sociales o de otros discursos como el de la democracia de participación, que aparece como una forma distinta de cómo se relacionan los sujetos o la sociedad con las instituciones del Estado. Veamos ahora en detalle cada uno de estos actores, los grupos de interés. En general, estos grupos, también llamados grupos de presión, como hemos dicho, se caracterizan primero porque tienen una organización. Y aquí es muy importante que remitamos al concepto de actor que mencionamos anteriormente, cuando decíamos que un actor es un protagonista colectivo. Entonces, todo grupo de interés tiene una organización. Sin embargo, no significa que todas las organizaciones van a ser organizaciones formalizadas, con estatutos, con personerías reconocidas jurídicamente. No, no necesariamente. Algunos sí logran eso, pero se requiere es unas formas de organización que pueden ser transitorias, pueden ser, digamos, muy flexibles. Segundo, tienen o cuentan con un referencial común. Y usamos esa expresión bien amplia para hacer referencia tanto a un problema que une a los miembros de ese grupo, una aspiración compartida, un ideal o unas demandas que son similares a los miembros de ese grupo. Tercero, desarrolla una serie de prácticas específicas. Ya mencionamos antes distintos tipos de prácticas que desarrollan los actores. Y en cuarto lugar, tienen niveles de legitimación social, que deriva ¿de dónde? De los propios miembros del grupo, del entorno en que se mueven estos miembros y de la propia acción que tienen estos grupos. Ahora bien, es muy importante, como lo mencionamos antes, señalar que todos los actores tienen recursos de poder. Ahora bien, ¿de qué dependen y cuáles son esos tipos de recursos de poder? En este caso de los grupos de interés, podemos decir que la decisión de estos actores va a depender de la combinación de 5 factores o variables. Primero, ¿qué posición formal tiene ese actor en la estructura social? Entonces, hay actores que tienen una posición mucho más próxima a los tomadores de decisiones, otros que tienen una posición mucho más distante, y eso ya va a influir en términos de su recurso de poder, los intereses, obviamente, los sistemas valorativos, culturales, de creencias, las habilidades que tengan sus dirigentes,
y por supuesto el entorno de oportunidad en el cual ese actor despliega su actuar. Visto de otra manera lo que acabamos de señalar, podríamos decir que los recursos de poder de un grupo de interés más relevantes, podríamos decir, son estos que vemos en esta diapositiva. Ojo, no estamos diciendo que sean los únicos recursos de poder, pero sí los más relevantes. Y entonces podemos señalar, en primer lugar, los intereses que representa ese grupo, que sin duda es un recurso de poder fundamental. Eso pareciera bastante obvio, pero simplemente podríamos decir que no es lo mismo un interés muy estratégico para un país, por ejemplo. Pensemos en el mundo de hoy, compañías o grupos que representen a los mineros, a las grandes empresas mineras, siendo este un recurso económico muy importante. Ese grupo ya, por esos intereses que representa, tiene mucho poder. Si pensamos en otro grupo que representa otros intereses mucho más, digamos, en decadencia, pues obviamente eso significa que ese segundo grupo tiene menos poder que el anterior. Segundo recurso de poder que es muy importante es el liderazgo del grupo. Es decir, un buen líder o un buen grupo de líderes de una organización puede potenciar la misma, o por el contrario, un mal liderazgo puede minimizarla. Por eso el liderazgo es muy importante tenerlo en consideración. Tradicionalmente se dio en algunos campos, especialmente de la izquierda política, un cierto menosprecio, si se quiere, a estudiar este tipo de liderazgo, porque fue visto como un tema muy individualista, probablemente medio asociado al caudillismo, y obviamente algo de eso tiene que ver, pero sin embargo, en los últimos tiempos se ha resaltado de nuevo la importancia de destacar el peso que tiene el liderazgo en un grupo. ¿Qué pasa en el caso colombiano? En el caso colombiano tenemos una particularidad, y es que muchos de los líderes, especialmente de los grupos empresariales, son antes que nada profesionales de la representación de intereses, o lo que podríamos llamar profesionales de la intermediación. Eso nos lleva a un concepto muy usado en el sistema político norteamericano, que es el lobby, que hace referencia a grupos que representan a otros por encargo y que presionan por sus intereses. Eso en español, por lo menos en Colombia, se ha tratado de traducir como cabildeo. Y de hecho eso es uno de los temas que me parece que sería importante, personalmente siempre lo he pensado así, que se regulara legalmente, porque siempre se va a hacer ese tipo de lobby, pero si no hay regulación, aquellos grupos con mayor capacidad, mayor poder, tienden a estar más sobre representados, y aquellos con menos van a tener menos representación. Ahora bien, ¿qué ha pasado entonces con el liderazgo de estos grupos empresariales? Que en realidad muchos de los líderes de estos grupos empresariales colombianos, estoy pensando en los gremios económicos fundamentalmente, pero también otros grupos económicos, esos líderes antes que nada son lo que podríamos llamar unos lobistas individuales. Es decir, que antes que ser propiamente líderes del grupo en el sentido clásico, porque en el sentido clásico, no olvidemos, un líder es aquel que, teniendo las mismas características de los miembros de un grupo, se destaca por otros atributos. Aquí no, aquí, como dijimos hace un momento,
se trata más de profesionales de la intermediación, que conocen la estructura del Estado, que tienen conexiones, contactos, y que en esa medida pueden representar los intereses de ese grupo. Sin embargo, lo que vale la pena guardar como elemento es que el liderazgo de un grupo sin duda es un factor muy importante de recurso de poder. En tercer lugar tenemos la información, que diríamos esto es bastante más obvio, no creo que vaya necesidad de ampliar mucho. Todos sabemos que quien dispone de información tiene poder, por eso quien conoce los aspectos de las políticas públicas de un sector determinado, eso ya le da poder a ese grupo en relación con otros. En cuarto lugar, tenemos algo que ya no es tan obvio, que es lo que llamaríamos el proceso decisional. Y esto sí es importante señalarlo, porque conocer cómo es el proceso de toma de decisiones en relación con los temas que interesan a un grupo es un recurso de poder importante. Me explico. No siempre las decisiones se toman como aparentemente pareciera o en el deber ser se dice que se debieran tomar. En realidad, con mucha frecuencia, el proceso de toma de decisiones es un poco distinto a como pareciera que fuera. Esto especialmente tiene que ver, por ejemplo, con cómo funciona el Congreso en algunos campos, cómo se toma, por ejemplo, una decisión en términos de política macroeconómica o cómo se toma una decisión en términos de política de salud o en términos de política de seguridad y defensa o en términos de cualquier otro sector. No siempre las formas como aparentemente se toman se va a dar. Por eso, si un grupo conoce muy bien cómo es el proceso de toma de decisiones en lo que tiene que ver con sus intereses, ese grupo evidentemente va a ser mucho más eficaz para tratar de incidir y lograr representar los intereses de su grupo. Un quinto recurso importante de destacar es el fortalecimiento organizacional, o lo que podríamos decir la fortaleza organizativa del grupo. Si un grupo tiene una buena fortaleza, una buena capacidad de mantenerse unido, especialmente en los momentos críticos, cuando está dando luchas importantes, pues ese grupo tiene más posibilidades de sacar avante sus objetivos, sus resultados, que aquel otro que fácilmente se fragmenta, se divide en varios grupos. Por ejemplo, para señalar un breve ejemplo, a veces ciertas organizaciones sindicales, cuando llega, por ejemplo, a un momento de negociar un pliego de peticiones, a una confrontación con sus empresarios, a una huelga, que es un recurso legal que tienen los grupos sindicales, estos grupos con mucha frecuencia tienden a fragmentarse. Es decir, hay un sector de trabajadores que regresa al trabajo por temor, por lo que sea, tienden a crearse sindicatos paralelos y eso en últimas lo que lleva es a un debilitamiento en relación con los intereses que aspiraba el grupo a promover. Por el contrario, si el grupo tiene solidez, tiene persistencia, pues eso le permitiría conseguir objetivos. Yo con frecuencia señalo, por ejemplo, lo que fue la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil del año 2011, que dio unas luchas muy importantes alrededor de la Ley de Educación Superior, que en ese momento se buscaba reformar sin los suficientes debates y discusiones,
el movimiento estudiantil liderado por la MANE logró mantener su movilización y finalmente logró el objetivo primero, que era que se retirara esta ley. El sexto recurso que queremos aquí señalar es que dependiendo de la posición que tiene el grupo en la estructura formal, va a usar unos mecanismos de presión variables. Es decir, cuando un grupo de poder o de presión o de interés es próximo a los tomadores de decisiones, a lo que comúnmente llamaríamos el poder, ese grupo tiende a usar normalmente mucho más prácticas de consenso, prácticas de conciliación, prácticas de concertación, porque más fácilmente es escuchado, más fácilmente busca a incidir en los tomadores de decisiones. Por el contrario, si estamos frente a un grupo que tiene una mayor distancia, en general la mayoría de los grupos que representan intereses de sectores populares están allí, esos grupos con frecuencia tienen que acudir mucho más recurrentemente a prácticas de confrontación, a prácticas de enfrentamiento, y por eso vemos que hay grupos como los sindicales o los que representan otro tipo de organizaciones, pensemos en los indígenas, en los movimientos estudiantiles, campesinos, casi siempre terminan en prácticas de confrontación, lo que llamaríamos también el uso de las vías de hecho, mientras que otros grupos empresariales o gremiales, esos más bien acuden con mayor frecuencia a prácticas de concertación porque tienen una mayor capacidad de escucha con los tomadores de decisiones. Pasemos ahora al segundo actor, los partidos políticos. En ese sentido es útil, y por eso lo señalamos allí en la diapositiva, que hagamos una primera diferenciación o distinción analítica en lo que son los partidos en la teoría y en la práctica. ¿Por qué señalo esto? Porque evidentemente los partidos políticos no gozan de muy buen aprecio ni de credibilidad en los actuales momentos en la mayoría de las sociedades. Sin embargo, es importante diferenciar el papel que pueden cumplir los partidos como grupos, como organizaciones, como actores, y lo que son los partidos realmente existentes. Empecemos diciendo que un partido es entonces una organización. De nuevo, remitimos al concepto de actor, es decir, un grupo de personas integradas de manera permanente. Esto es importante señalarlo, porque justamente un partido es una organización con permanencia en el tiempo y que trasciende a los individuos. Eso diferencia claramente un partido, por ejemplo, de una clientela, que normalmente se organiza o se conforma alrededor de un intermediario que cumple ese papel de intermediar recursos, pero que una vez ese intermediario se debilita o desaparece, pues esa clientela tiende a desaparecer. No, el partido tiende a permanecer en el tiempo, por eso en muchas sociedades los partidos son centenarios, algunos tienen mucho más de 100 años, porque son organizaciones de carácter permanente. En el caso colombiano creo que esas características solamente las llenarían en principio 3 partidos, los 2 llamados tradicionales en Colombia, el liberal y el conservador, y
el Partido Comunista como el partido más clásico, digámoslo así, de la izquierda colombiana. Ahora, los partidos normalmente tienen organización a nivel nacional, local, regional e internacional. Es decir, son estructuras que se expresan en los distintos niveles y crecientemente en lo internacional, a través de partidos que son afines. Hoy vemos, por ejemplo, en América Latina, especialmente en Sudamérica, toda una serie de gobiernos que podríamos llamar de centro derecha o de derecha, que tienen afinidades en sus partidos y en sus coaliciones, así como en décadas pasadas vimos igualmente a partidos o organizaciones políticas con afinidades que podríamos llamar progresistas o de centro izquierda. Los partidos tienen objetivos, ya lo dijimos, el control total o parcial de las instituciones del Estado, tienen la legitimidad, todos los partidos tienen legitimidad, que se deriva en principio de los resultados electorales. Creo que esa es la principal fuente de legitimidad de un partido, pero obviamente no la única, porque más allá de los votos, también los partidos logran otro tipo de influencias en la sociedad. Históricamente los partidos tenían o tienen una ideología, es decir, eran la expresión de una mirada común de la sociedad y de la política. Sin embargo, este último elemento, esta última característica, es la que nos podría mostrar la principal transformación de los partidos políticos en los últimos tiempos, por lo menos en el último medio siglo. Es decir, tiende a haber un cambio fundamental en esa última característica. La principal transformación entonces de esos partidos hoy día, y digo hoy día el último medio siglo, va a ser que esos partidos van dejando de ser partidos más ideológicos para convertirse en partidos más pragmáticos. Es decir, tienden a ser más lo que Giovanni Sartori llamaba partidos electorales, en el sentido en que son partidos que fundamentalmente formulan políticas para ganar elecciones y no lo contrario, es decir, que buscaran ganar elecciones para desde allí desarrollar unas determinadas políticas. En ese sentido, entonces, ahí hay una primera gran transformación de los partidos y se dice, el propio Sartori lo señala, que el partido electoral norteamericano, no importa si es el demócrata o el republicano, porque en eso los dos son muy similares, es una especie de partido intermedio entre ese partido ideológico clásico que viene del siglo XIX y primera mitad del XX hacia lo que hoy día serían los partidos contemporáneos. Hoy día, ¿cuál es la tendencia en la mayoría de los partidos en el mundo? Es que los partidos tienden a fundamentar toda su acción política en lo que podríamos llamar el marketing político o el marketing electoral, es decir, el mercadeo. ¿Por qué? Porque obviamente la preocupación clara de los partidos hoy día es ganar elecciones. Y por lo tanto, deben y han incorporado de manera muy relevante a su actuar todas las técnicas propias de la mercadotecnia. Cuando todos hemos oído hablar, por ejemplo, de las encuestas de opinión, de los sondeos de opinión, esos son parte de esos mecanismos. Eso no es otra cosa, diríamos, que un estudio del mercado electoral. Es decir, ¿qué es lo que los potenciales votantes aspirarían que le propongan los partidos? ¿Qué los motivaría?
qué los incentivaría más a votar. Es decir, eso sería el estudio del mercado, de ese mercado electoral. Y la estrategia de venta ya sería propiamente todo el diseño de la campaña, incluido el tipo de candidato, cómo presentar el candidato, la imagen que ese candidato y ese partido deben proyectar hacia captar el mayor número posible de esos votantes. Entonces, las elecciones hoy día y los partidos son un juego fundamentalmente de mercado, donde terminan siendo exitosos en buena medida aquellos partidos que logran sintonizarse mejor con lo que ese mercado de potenciales votantes está esperando en este o en aquel momento, antes que con los temas ideológicos. Es por eso que autores que han estudiado estos temas tienden a dar denominaciones, como por ejemplo un autor italiano habla de que los partidos políticos hoy día tienden a ser partidos ómnibus, porque dice que se parecen mucho a lo que son los ómnibus en los servicios de transporte público, donde hay un conjunto de personas que se sube, anda un trayecto en ese ómnibus, se baja, se monta en otro, etcétera, dependiendo las rutas por las que vaya ese ómnibus y para donde vaya la persona. Es decir, no hay unas lealtades totales ni de los ciudadanos con el partido, ni tampoco de los partidos con los ciudadanos, sino que todos tienden a ser mucho más lo que los anglosajones denominan los partidos casual party o partidos atrapatodos, que lo que interesa es cómo logran ganar las elecciones e influir a votantes de una franja lo más amplia posible. Ahora bien, también es interesante en ese mismo sentido que ese proceso de transformación de los partidos también involucra la emergencia de otra figura que en nuestro caso ha sido muy relevante, que es la llamada figura de los outsiders, es decir, lo que llamaríamos los fuera de lugar, personas que entran a la disputa política, pero que vienen de otras experiencias. No son lo que podríamos llamar políticos de carrera o de profesión. A veces se trata de académicos que intentan incursionar en la política, a veces se trata de personas del deporte, del arte, a veces se trata de empresarios, se trata de diversos tipos. Y claramente, tanto en Colombia como en la región, hemos tenido una gran cantidad de ejemplos de ese estilo. En nuestro caso, sin duda, por ejemplo, el profesor Antanas Mockus, en su momento, cuando fue elegido alcalde de Bogotá la primera vez, era una persona que venía del mundo de la academia, de ser rector de nuestra universidad, y logra incursionar exitosamente en la política. Vimos también a muchos actores de la televisión o a deportistas también incursionar, la mayoría de manera muy transitoria. Vimos un periodo en el cual hubo muchos curas o sacerdotes católicos que también, sobre todo a nivel de gobiernos locales, con la descentralización política intervinieron. Probablemente el más conocido, el cura Hoyos en Barranquilla, pero no de ninguna manera el único. Pero también en los países vecinos. En Venezuela el propio Hugo Chávez, recordemos, era un ex militar o un militar en retiro que incursiona en la política y va a ser exitoso. Tuvimos en Perú el famoso señor Alberto Fujimori, que no era otra cosa también que un profesor universitario, un profesor de agronomía de una universidad de provincia peruana, que logren incursionar, para mencionar simplemente que esa es una tendencia muy fuerte. En Europa también, recordemos a Silvio Berlusconi en Italia, era un empresario de los medios
y del fútbol que incursiona en la política. Pero es para decir que cuando hay esta crisis de los partidos, esta pérdida de credibilidad, con mucha frecuencia ingresa a la política personajes que vienen de otras procedencias. Creo que todos hoy día conocemos al presidente Donald Trump de Estados Unidos, un hombre que viene también de los negocios, un empresario exitoso en su campo de hotelería y demás, y que logró hacerse elegir presidente usando un partido, pero fundamentalmente viniendo de su actividad anterior. Entonces, ese modelo un poco de partidos atrapatodo, casual party, junto con los outsiders, son modalidades que tiene mucho la política contemporánea y que nos remiten a la crisis de partidos, es decir, a la incredibilidad que hay en la sociedad, en los partidos, pero ahí evidentemente hay discusiones. Algunos dicen que son formas transicionales de la representación política, otros por el contrario dicen que no, que ya los partidos políticos no van a volverse a recuperar. Sobre eso hay debate, no hay duda, no hay la última palabra, eso es muy relativo. Hay sociedades que tienen sistemas de partidos más sólidos, hay otras que por el contrario tienen sistemas mucho más frágiles y más fragmentados, especialmente por ejemplo aquí en la región andina tenemos en general unos sistemas de partidos bastante fragmentados. Pero lo que sí es importante señalar es que es fundamental buscar una estabilidad en la representación política, porque esto le va a dar estabilidad a las políticas de Estado y a el desarrollo también de los planes que una sociedad quiere desarrollar. Eso evidentemente es un tema fundamental. Eso no significa que necesariamente sea que los viejos partidos políticos se puedan mantener, pueden emerger nuevos, pero lo que sí es fundamental es que haya una cierta estabilidad en la representación política como un factor de estabilidad en términos. El profesor Garretón, que ya lo mencionamos, nos hace en uno de sus textos una síntesis que me pareció importante aquí tratar de resumirla en estas diapositivas. Primero, diciéndonos, mire, la política es la dimensión de la sociedad que se refiere al poder. Pero hay tres instancias de la vida política. Una, la del Estado, que es la de esa unidad simbólica y de dirección general de la sociedad. Luego, la de la base social, que es la gente, la sociedad civil, allí también estarían los partidos. Y tercero, nos dice, está la del régimen político, que es esa instancia de relación y de representación entre sociedad y Estado. Ahora bien, el régimen político, nos dice, tiene como finalidad resolver tres problemas fundamentales. Primero, el del gobierno. ¿Quién y cómo gobierna? Eso es algo que siempre resuelve el régimen político. Tiene que ver con quién gana la elección y dependiendo de eso sabemos quién va a ganar y cómo va a ganar, cómo va a gobernar. Segundo, el de la relación entre la gente y los ciudadanos, es decir, entre el ciudadano y el Estado, y cómo es que se representa. Y el tercero, el de cómo se canalizan las demandas sociales y cuál es la forma de resolver conflictos. En general sabemos que los regímenes democráticos tienden a resolver los conflictos de manera concertada, de manera dialogada,
Los regímenes autoritarios, por el contrario, tienden a darle a los conflictos una respuesta fundamentalmente represiva. Ahora bien, esto en los regímenes democráticos se resuelve, estas tres cuestiones que acabamos de mencionar, se resuelven a partir de un conjunto de principios y mecanismos. Aquí este listado simplemente es una recapitulación de principios y mecanismos que todos conocemos, pero que son fundamentales en caracterizar un régimen democrático. Primero, la soberanía popular. Segundo, la vigencia constitucional de los derechos humanos. Tercero, libertades públicas garantizadas por el Estado. Cuarto, la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Quinto, sufragio universal. Sexto, elecciones libres y periódicas de gobernantes. Siguiente, rendición de cuentas accountability. El principio de mayoría y el respeto de la minoría, es decir, la mayoría tiene el mandato de gobernar, pero debe respetar a la minoría y ésta tiene la posibilidad, si lo quiere, de ejercer la oposición. El pluralismo político, cuya mejor expresión, aunque no la única, son los partidos políticos. La alternancia en el poder, eso es muy importante en un régimen democrático. Cuando una fuerza política o un líder se mantiene indefinidamente en el poder, eso termina alterando, si se quiere, pervirtiendo la lógica democrática. Lo esperable en una democracia es que haya alternancia en el poder, que los que hoy son oposición puedan ser gobierno mañana y viceversa, que haya una solución institucional y pacífica de conflictos, que haya una regulación y control de la violencia por parte del Estado, por supuesto, una subordinación del poder militar a las autoridades civiles y una separación de poderes del Estado, que es un principio, como sabemos, clásico de la teoría del Estado y de la democracia, donde nos hablan de ejecutivo, legislativo, judicial y organismos de control como poderes fundamentales de todo Estado. Ahora bien, ¿qué podemos decir brevemente del origen de los partidos? Aquí de nuevo acudimos al profesor Garretón y él nos dice que el origen de los partidos es establecer una comunicación de las instituciones con la sociedad y a su vez responderle a las instituciones por parte de la sociedad. Eso históricamente fue el mecanismo que dio origen a la organización de partidos. Ahora, por supuesto, también los partidos intentaron controlar la sociedad, que en algunos casos lo lograron, en otros evidentemente no. Ahora, el profesor Garretón nos plantea una afirmación que para algunos seguramente es un poco desafiante, pero que por lo menos amerita una reflexión. Y él nos dice, hasta hoy no hay mejor sistema de representación que los partidos. Dicho de otra manera, lo que nos está diciendo es, los seres humanos no nos hemos logrado inventar nada que sustituya a la representación partidaria. Por eso nos dice, ni la participación directa, ni la representación corporativa, ni la comunicación mediática, ni las redes de interacción informática han podido reemplazar lo que él denomina el momento partidario de una democracia. Y esa es una reflexión que me parece muy importante, especialmente en tiempos como los actuales, en que, como decía hace un momento, evidentemente hay un descrédito muy grande
los partidos políticos. Ahora, ¿cuál es la evolución en grandes trazos de los partidos? Podríamos decir que una primera generación de partidos es la que se conoció como partidos de cuadros, partidos de notables, llaman también algunos, que era históricamente la propia del momento en que las sociedades tenían el voto restringido solo a un porcentaje de la población, lo que comúnmente conocemos como el voto censitario. Esto, en general, es lo que se va a dar en siglo XVIII, siglo XIX y probablemente primeras décadas del siglo XX. Los partidos más representativos de este tipo de partidos de cuadros o de notables son los llamados partidos liberales y partidos conservadores. Hay que decir que ese tipo de partidos, en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, desaparecieron en casi todos los países, empezando el siglo XX. Sin embargo, en países como el nuestro, aún hoy día, en el XXI, todavía se mantiene. Es una peculiaridad nuestra, si se quiere. Una segunda generación de partidos son aquellos que algunos denominaron partidos de masas, que son los característicos de cuando se universaliza y se constitucionaliza el voto. Es decir, cuando el partido se hace universal en las sociedades, por lo menos para hombres, porque hay que recordar que llegar a un voto universal realmente es algo que va a ser casi de mediados del siglo pasado. La mujer estuvo excluida por lo menos 2 o 3 décadas después de que los hombres lograron una cierta universalización en la participación electoral. Entonces, a mediados del siglo XX o primera década del siglo XX, primera mitad del siglo XX, emergen partidos que podrían ser característicos de esta segunda generación, los llamados partidos demócratas cristianos o los partidos socialdemócratas. Algunos consideran los partidos demócratas cristianos como una especie de evolución de los partidos conservadores, los partidos socialdemócratas como una especie de evolución de los anteriores partidos liberales, aunque hay que decir que la socialdemocracia tiene un origen más complejo, porque también tiene una raíz, una pata, si se quiere, en el marxismo, en la primera internacional, donde allí hay una primera ruptura que también da origen a la socialdemocracia. Ahora, lo interesante a señalar es que en general los partidos, los sistemas de partidos, si se quiere, siempre se organizan en todas las sociedades alrededor de lo que podríamos llamar ejes de controversia. El más clásico, el más conocido, el de izquierda a derecha, es decir, hay partidos que se ubican en la derecha, otros en el centro, otros en la izquierda, algunos incluso hablan de extrema izquierda, extrema derecha, centro izquierda, centro derecha, pero digamos ese es un eje en el cual se ubican los distintos partidos. Es el eje más clásico, algunos consideran que ya no tiene sentido, pero todo indica que sigue siendo un eje muy válido. Se han dado históricamente otros ejes, había de ejemplo mencionamos, porque esos probablemente han sido más transitorios, pero vale la pena señalarlos. El eje nacionalismo-colonialismo, que se dio mucho en el siglo XIX, pero también de nuevo en continentes como el africano, a mediados del siglo XX,
procesos de descolonización. El eje centralismo-regionalismo o centralismo-federalismo, muy importante en América Latina, en la posindependencia de España y de Portugal, en el caso brasilero. Ese también va a ser un eje importante que organiza partidos en ese momento. El eje confesionalismo-laicismo, es decir, partidos, especialmente en el siglo XIX, que predicaban la separación iglesia-estado, y otros que, por el contrario, consideraban que la unión iglesia-estado era fundamental. Este es un eje que ha vuelto a tomar fuerza en los últimos tiempos, en la medida en que lo religioso vuelve a tener importancia, ya no solo de la religión católica, sino de otros tipos de religiones. En la primera mitad del siglo pasado, el eje capitalismo-socialismo fue muy importante, cuando emerge el socialismo como el gran alter ego del capitalismo. En América Latina, por ejemplo, a mediados del siglo pasado, en el contexto de los regímenes autoritarios, el eje democracia-autoritarismo también es un eje muy importante. En el caso colombiano, para concluir eso, podríamos mencionar el eje paz y guerra, sobre cómo terminar nuestro largo conflicto armado. Entonces, lo importante aquí a destacar es que esos ejes de controversia política o ideológica son formas a través de las cuales se organizan los partidos en las distintas sociedades. Ahora, Garretón nos señala algo que vale la pena mencionar, y él dice: los tres grandes ejes de sentido de las utopías occidentales que se expresaron en la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, son en buena medida, nos dice el profesor Garretón, inspiradores de muchos del sistema de partidos que conocemos. La libertad, nos dice Garretón, se va a expresar en la utopía democrática. La igualdad se encarna en la utopía socialista. La fraternidad o solidaridad es proclamada, entre otros, por la utopía judeocristiana. En general podemos decir que los partidos políticos tienen unas funciones que son, digamos, bastante aceptadas por la mayoría de los analistas. La primera es que los partidos compiten por la representación de interés. Es decir, cada partido aspira a ser el que mejor representa los intereses de una colectividad, de un grupo social. Y dependiendo, evidentemente, entre otros, de los resultados electorales, pero no solo, logran más o menos representación de intereses. Segundo, tienen una función de convocatoria y liderazgo social, que es muy importante también en los partidos. En tercer lugar, los partidos cumplen la función de administrar gobiernos cuando ganan las elecciones, pero también, en cuarto lugar, tienen la función de organizar las oposiciones si son los perdedores en las elecciones. Obviamente, esto no significa que necesariamente un partido que pierde se deba convertir en un partido de oposición. Con frecuencia también se da el caso de que esos partidos, una vez que pierden, llegan a algún tipo de acuerdo con él o los ganadores, y entonces tienen algún tipo de participación política que no necesariamente es una expresión de oposición. Y por último, una función que también se le atribuye a los partidos es que ellos
forman o reclutan cuadros para los puestos de los cargos públicos. Es decir, un partido cuando gana elecciones y llega al gobierno, no importa si es un gobierno local, regional o nacional, evidentemente va a gobernar con los miembros del partido y en ese sentido entonces muchos llegan a los partidos como bien lo han señalado muchos de los clásicos estudiosos de los partidos, en la tarea de acceder a cargos en el gobierno, a cargos en la administración pública, y en ese sentido entonces es que decimos los partidos cumplen ese papel de reclutamiento para los cargos públicos. Pasamos ahora al tema de la gobernabilidad. El tema de gobernabilidad vamos a tratar de ir un poco más rápido. Yo creo que en eso hay mucho más información, pero es útil. En general es un término muy popular en las últimas décadas, yo diría las últimas 3 o 4 décadas, y es un término que tiene, como la mayoría de términos en ciencias sociales, acepciones diversas. Por eso en ciencias sociales decimos que son términos que podríamos llamarlos polisémicos. En general, algunos consideran que gobernabilidad hace referencia fundamentalmente a tener mayorías en el órgano legislativo, es decir, en el ámbito nacional sería el Congreso o el Parlamento, en lo local sería el Consejo Municipal y en lo regional la Asamblea Departamental. Y eso es parcialmente cierto. Pero en general el término gobernabilidad evidentemente remite a un tema más amplio, porque el concepto gobernabilidad hace referencia a 3 aspectos que son clásicos en la vida política de las sociedades y que podríamos resumir en 3 conceptos muy claros, muy conocidos: legitimidad, eficacia y orden. Y esos son 3 aspectos que tienen que ver con las comunidades políticas desde cuando los seres humanos viven en comunidades políticas. Gobernabilidad entonces hace referencia a que los gobernantes tengan aceptación social, legitimidad, a que los ciudadanos esperan que el gobierno actúe eficazmente y a que el gobierno sea capaz de mantener un cierto orden social, un cierto orden público. Entonces, esos 3 conceptos, legitimidad, eficacia y orden, están asociados a la idea de gobernabilidad. Y evidentemente hay varias formas de cómo entender la gobernabilidad, la literatura nos muestra. Sin embargo, es muy importante, y es lo que señalamos en esta primera transparencia, señalar que la gobernabilidad democrática, o dicho de otra manera, la gobernabilidad en una democracia, es, como lo dice el profesor Manuel Rojas Bolaños, esa condición social en la cual hay una adecuada relación entre gobierno y sociedad, es decir, una relación que permite al gobierno gobernar, valga la redundancia, porque los ciudadanos respetan la autoridad, no recurren a métodos violentos o ilegales para buscar influir en las decisiones públicas, salvo minorías, pero que también permite a los ciudadanos mantener expectativas razonables sobre el comportamiento del gobierno en términos de eficacia de la acción institucional como respuesta a las demandas sociales y respeto al Estado de Derecho. Entonces es una relación dinámica entre sociedad y gobierno que
garantiza que haya un gobierno que responda a las demandas de la sociedad, pero un gobierno que actúa eficazmente, que respeta el Estado de Derecho, es decir, no atropella al ciudadano, y que el ciudadano razonablemente espera que sus demandas sean tenidas en consideración. Sin embargo, hay muchas otras maneras de entenderla. Aquí mencionamos otras dos en esta transparencia. Una del profesor Alberto Torres, que nos dice que la gobernabilidad es la cualidad de la comunidad política en que sus instituciones actúan de manera eficaz, de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, porque tales instituciones y sus políticas les proporcionan seguridad, integración y prosperidad y garantizan orden y continuidad del sistema. Como vemos, allí están esos tres elementos: legitimidad, eficacia, orden. El llamado Club de Roma, que fue una especie de tanque de pensamiento que ha tenido importancia en muchas décadas, en un estudio denominado La capacidad de gobernar, que fue dirigido por el profesor Yessel Dror de la Universidad de Jerusalén, él dice que la gobernabilidad es el mecanismo de mando de un sistema social y sus acciones que se esfuerzan por proporcionar seguridad, prosperidad, coherencia, orden y continuidad al sistema. De nuevo, como vemos, siempre están esos tres elementos que hemos mencionado: legitimidad, eficacia, orden. La llamada Comisión Trilateral, otro tanque de pensamiento, fue probablemente la primera que colocó el tema de gobernabilidad en la agenda a través de lo que podríamos llamar una concepción neoliberal, digamos, de la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque es la primera que en los años 70, mediados de los 70, va a plantear en un trabajo clásico elaborado por tres destacados académicos: Samuel Huntington, Michel Crozier y Watanuki, sociólogo japonés, que justamente conformaban representaciones académicas del mundo desarrollado de la época. En ese momento todavía estábamos en el contexto de la Guerra Fría, que ellos, en un trabajo en que van a desarrollar o van a intentar dar respuesta a la pregunta ¿por qué los ciudadanos desconfían de la democracia de esas sociedades? Ellos llegan a una propuesta en la cual dicen: el problema de gobernabilidad, o mejor, el problema de por qué desconfían los ciudadanos es porque los gobiernos están saturados de demandas de la sociedad. Ellos usan la expresión sobrecargados de demandas. Y dicen, frente a esa sobrecarga de demandas, los gobiernos son incapaces de dar respuesta de manera adecuada, lo cual hace que los ciudadanos pierdan confianza en sus gobernantes y en sus políticos, que tiendan a usar vías de hecho para presionar sus demandas, y que eso genere tendencias al desorden social y a situaciones que ellos van a caracterizar justamente como de ingobernabilidad. Por eso decíamos que son un poco los primeros que colocan en ese trabajo en la agenda la concepción o el término gobernabilidad. Ahora, como respuesta a ese diagnóstico, este equipo de académicos van a plantear una serie de recomendaciones, si se quiere, simplificando, recetas, que algunos consideran van a influir mucho en lo que luego el Banco Mundial y el BID va a plantear más adelante sobre las reformas del Estado. Porque ellos lo que van a decir es:
para resolver ese tema de sobrecarga de demandas hay que quitarle al gobierno el máximo de responsabilidades y trasladarlas al mercado. Segundo, hay que aumentar la eficacia del gobierno para que esas pocas funciones que ellos las asocian a lo que se consideran las funciones clásicas del Estado, es decir, relaciones exteriores, seguridad y defensa, justicia, presupuesto, las haga bien y los ciudadanos recobren la confianza en sus gobernantes. Pero además dicen hay que también incidir en la ideología de las sociedades para que no esperen más de lo razonable de los gobiernos. Y en ese sentido, no presionen a los gobiernos porque esperan que los gobiernos resuelvan todos los problemas. Por eso, esas recomendaciones de ese equipo creado por la Comisión Trilateral de estos tres destacados académicos se va a considerar como un primer modelo de gobernabilidad de corte neoliberal, porque de alguna manera van a colocar como un presupuesto para que haya gobernabilidad la reforma del Estado en la dirección de lo que luego vamos a conocer como el proceso reduccionista del Estado o la idea de ir hacia un Estado mínimo. Luego en los 90, los organismos financieros internacionales, especialmente el Banco Mundial y el BID, con un sesgo tecnocrático sin duda, van de nuevo a relanzar el término gobernabilidad en el sentido de señalar que el problema de la gobernabilidad es un tema fundamentalmente de gestión o de administración, o si se quiere de gerencia, y por eso lo de sesgo tecnocrático. Y van a decir que hay gobernabilidad cuando hay una buena capacidad de gerencia y un adecuado uso de los recursos económicos y sociales que garanticen que haya un buen gobierno en la sociedad. Y allí va a surgir también toda esa propuesta que luego estos bancos van a popularizar del llamado buen gobierno y que de hecho va a tener un gran auge en los años 90 y los primeros decenios de los 2000, en que muchos gobiernos en el mundo van a hablar de esa fórmula de el buen gobierno como una manera de garantizar gobernabilidad y que en últimas hacía referencia a una adecuada gestión de los recursos públicos y sociales. Sin embargo, también van a surgir desde otra perspectiva, especialmente de la Unión Europea, otras lecturas de gobernabilidad, los trabajos de Michel Crozier, por ejemplo, sobre gobernabilidad democrática, otros que van a plantear cómo ese modelo de la Europa socialdemócrata construye también otra forma de gobernabilidad que está basada fundamentalmente ya no tanto en el tema de gestión tecnocrática, sino capacidad de diálogo y concertación del gobierno con los distintos actores sociales. Ahora bien, por eso entonces podríamos decir que vamos a tener tanto ese modelo que Philippe Schmitter llama de gobernabilidad socialdemócrata, para hacer referencia a la experiencia del capitalismo socialdemócrata europeo, donde fundamentalmente la gobernabilidad se construye y se construyó históricamente a través de la existencia de canales eficaces de tramitar demandas, partidos socialdemócratas, organizaciones sindicales, de consumidores, de empresarios, etcétera, y escenarios de concertación y negociación entre estos distintos actores y el gobierno. Entonces, para estos actores
esos escenarios de concertación son los espacios donde se priorizan demandas y por lo tanto establecen una escala de atención de las demandas sociales. Eso difiere de lo que decían los colegas del equipo de la trilateral, que consideraban que el tema había que resolverlo era quitándole responsabilidades al gobierno. Aquí, para Smitter, analizando la experiencia del capitalismo europeo, él dice, ese no es el problema. El problema no es el volumen de demandas, sino la capacidad de negociación de los estados. Y en un sentido parecido va a ir la reflexión de Michael Kopech a propósito de la llamada gobernabilidad democrática, donde la negociación y el poder van a ser el centro de la idea de gobernabilidad, pero haciendo una distinción que hace Kopech muy importante, señalando en que una cosa es la gobernabilidad y otra cosa es la democracia, que son dos lógicas distintas, porque él dice la gobernabilidad funciona básicamente con la lógica del poder, mientras que la democracia funciona con la lógica de la igualdad, es decir, un ciudadano igual a un voto. Y lo que dice él es por eso que tenemos democracias que no son gobernables y también gobernabilidades que no son democráticas, para decir que pensar una gobernabilidad democrática es tratar de ensamblar esas dos lógicas diversas. La una que representa mucho más la lógica del poder, la otra que representa mucho más la lógica de la igualdad. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en un organismo como Naciones Unidas, donde claramente el Consejo de Seguridad representa muy bien esa lógica del poder. Sabemos que el Consejo de Seguridad está compuesta por las grandes potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial y otros países en número de 10 que periódicamente se turnan, y el Consejo de Seguridad es el único que tiene capacidad de veto en cabeza de esos 5, pero es también el único que puede tomar decisiones de intervenciones muy fuertes. La Asamblea General, por el otro lado, en Naciones Unidas, funciona con la lógica de la democracia, es decir, un Estado, un voto. Sin embargo, las decisiones de la Asamblea evidentemente son decisiones que casi siempre tienen más un significado simbólico que real. Por eso allí, en ese ejemplo, nos muestra en cierta medida lo que nos plantea Kopech, cuando dice, para pensar una gobernabilidad democrática hay que lograr ensamblar estas dos lógicas, la lógica del poder con la lógica de la igualdad o la lógica de la democracia. Entonces, lo que podemos decir es que sobre gobernabilidad tenemos un abanico de propuestas, y lo que vemos periódicamente en los debates electorales en los distintos gobiernos es que cada uno intenta ensayar combinaciones de todas estas fórmulas de gobernabilidad. Sin embargo, sí podemos decir que para que un Estado sea gobernable, evidentemente hay 3 requisitos que son fundamentales, que a su vez tienen que ver con lo que vimos a propósito de cómo entender el Estado. Primero, que haya un control efectivo del territorio, primer requisito fundamental. Segundo, que haya el monopolio de la fuerza por parte del Estado. Y tercero, que haya capacidad de formular e implementar las. Emerge también en los últimos tiempos otro concepto, y ya con esto vamos terminando esta sesión, que es el de gobernanza, que obviamente también tiene un debate en sí mismo y que sin duda es interesante. ¿Por qué? Porque el concepto de gobernabilidad hacía referencia a la idea de que
todo gobierno era capaz, él, de dar respuesta a las demandas sociales. El concepto de gobernanza parte de otro presupuesto. Dice, ningún gobierno por sí solo es capaz de dar respuesta a las demandas de la sociedad. Entonces, el concepto de gobernanza parte del presupuesto que todo gobierno, para poder dar respuesta a las demandas de la sociedad, tiene que acudir a alianzas, acuerdos con otros sectores de la sociedad. Por eso, aquí retomo un par de frases del colega mexicano Luis Fernando Aguilar, quien nos dice en su obra sobre Estado y Administración Pública que para gobernar un país hacia metas de bienestar se exigen más capacidades, actores y acciones que las del mero gobierno, y dada la insuficiencia gubernamental y la necesidad del aporte social, se entendió que el modo directivo de gobernar se tenía que modificar para hacerlo capaz de diseñar la forma de crear interdependencia más que dependencias, coordinar más que subordinar, construir puentes más que pirámides. Esto, por supuesto, basado en, como lo habíamos mencionado, en la idea de que hay una pluralidad de actores del desarrollo y que el desarrollo en las sociedades no depende exclusivamente del Estado. Por eso se señala que hay una nueva concepción de gobierno que está centrada en la idea de coordinar y dinamizar, y que se expresa en esta concepción de gobernanza, que, de nuevo aclaro, no quiere decir que sea la única manera de entender la gobernanza, y obviamente también hay un gran debate. Sin embargo, me parece que esa perspectiva que nos plantea el profesor Aguilar Villanueva es interesante. La gobernanza, entonces, nos dice, tiene un enfoque distinto al de la gobernabilidad, que pone el énfasis unilateral en las capacidades del gobierno. La gobernanza destaca más la interdependencia y la asociación entre actores gubernamentales y actores sociales. Por eso nos dice, y esta frase me parece importante, el enfoque propio y distintivo de la gobernanza es el que destaca la insuficiencia del actuar del gobierno para gobernar las sociedades contemporáneas, aún en el caso de que contara con la máxima capacidad institucional, fiscal y administrativo, y que supiera aprovecharla a nivel óptimo. El gobierno es insuficiente para la gobernación de la sociedad. Es decir, nos está aquí diciendo Aguilar Villanueva que el tema de incapacidad de gobierno no tiene que ver simplemente con los gobiernos de los países en vías de desarrollo, sino que todos los gobiernos, aunque tengan los recursos económicos y la capacidad fiscal y administrativa, por sí solo no va a ser capaz de dar respuestas a las demandas de la sociedad. Por eso, entonces, se enfatiza que la gobernanza es la que prioriza interdependencias y alianzas entre actores, especialmente gobierno, sector privado, cooperación internacional, sector solidario. Entonces, el paradigma de la gobernabilidad hace referencia al conjunto de respuestas firmes que una comunidad política construye a efectos de resolver los problemas del gobierno y que responden a
orientaciones generales de la cultura política, a fórmulas institucionales para la toma de decisiones entre los principales actores estratégicos, a acuerdos básicos en torno a un conjunto de políticas públicas estratégicas. Y en la medida en que las demandas sociales y la capacidad del sistema político de darle respuesta legítima y eficaz se dé, vamos a tener ese equilibrio dinámico que garantiza eso que habíamos mencionado al inicio de lo que sería un modelo de gobernabilidad democrática. Ahora bien, en América Latina hay que decir que después de que los estados hicieron las transiciones a la democracia, el problema central que emergió en la mayoría de las sociedades fue primero el de cómo construir sistemas de gobernabilidad democrática y luego cómo avanzar hacia modelos de gobernanza que dieran respuesta a las demandas sociales.